esta charla del día de hoy con Renzo Martínez. Querido Renzo, bienvenido, ahí ya te observamos. Gracias por estar aquí acompañándonos en nuestro último día de este Agile Fest, en este Agile Reflect. Oye, cuéntanos, ¿qué nos has traído hoy día? Bienvenido. Gracias, querido Mauricio, gracias a todos. La verdad, muy contento de estar acá participando de este festival que ya termina. Y bueno, pues yo les traigo una conversación respecto al gobierno y la gestión de TI y la forma cómo hacerlo lo más ágil posible. Permítame compartir la pantalla. Me dicen si ya lo están viendo, por favor. No, todavía no. Vemos tu fondo de pantalla, pero no la presentación, querido Renzo. Ok, un minutito. Ahora sí, ya se está viendo. Excelente, gracias. Bueno, primero que nada, presentarme. Mi nombre es Renzo Martínez. Soy un apasionado por la gestión estratégica de TI, seguridad de la información, marketing digital y data science. Ahí tienen mis datos si es que alguien quiere después compartir más ideas de lo que les voy a ir presentando. Primero que nada, ver qué es el gobierno y la gestión de TI, como muchos ya conocemos. Y según una vista tradicional, el gobierno de TI es pues alinearnos a la estrategia de la empresa, fundamentalmente ver o velar que tengamos una entrega de valor desde el punto de vista de sistemas o de TI, sin olvidarnos de la gestión de riesgo, de la gestión de los recursos que tenemos de tecnología y la medición de desempeño fundamentalmente, ¿no? Versus la gestión de TI, donde normalmente nos piden el poder mezclar y llevar adelante dos variables muy importantes en todo lo que son, que están en las empresas, que es las tecnologías, las personas y los procesos. Donde nos piden la integración, el alcance de la tecnología que cubra toda la empresa, tiempos estrechos, los costos que tenemos que reducir, ser más eficientes, la calidad, siempre pensando en dar soluciones y utilizar de buena manera los recursos humanos, fundamentalmente el talento humano, velar en las comunicaciones, no olvidarnos de los riesgos y de la información, que es un tema muy complicado hoy por hoy, el tema de las adquisiciones de tecnología, las renovaciones y sobre todo tener a todos los interesados o los stakeholders de una manera muy razonable. Pero el problema de siempre es, ¿por dónde comenzamos? Cuando empezamos a encarar todo lo que es gobierno o la gestión de TI, nos encontramos pues con muchos estándares, frameworks, guías que van cubriendo obviamente todas las necesidades que vamos teniendo, ¿no? Está COSO, está la ISO 385.000 para todo lo que es gobierno, está el PMBOK, el PRINCE, el DevOps, etcétera, ¿no? Entonces ahí uno realmente no está aterrizando de una manera aceptable para la gestión si se pone a pensar o se hace un roadmap de todo esto que podría implementar en sistemas, todo en afán de poder tener un buen gobierno y gestión de TI. Entonces surge la primera inquietud y como siempre decimos, uno no es profeta en su tierra, entonces uno piensa y dice, bueno, pues hagamos una consultoría, veamos a alguien externo, veamos una auditoría externa o algo que nos dé un lineamiento de cómo podemos hacer las cosas. Y ahí también nos tropezamos con la misma imagen desde otra perspectiva que habíamos visto más antes, ¿no? Como estamos viendo acá, que es el tema igual, quieres
enfocarte a la gobernabilidad, vas a empezar por servicios de TI, vas a enfocarte en el desarrollo, mantenimiento de software, y obviamente tienes que hacer a la par de los proyectos. Entonces, ahí no te olvides de todo lo que es la productividad, o sea, es decir, cuidarse o cuidar de que todo lo que está funcionando, como llamamos en sistemas, todo lo que está en producción no caiga, eh, que todas las operaciones de TI se mantengan 7 por 24 si el negocio lo amerita, y en fin de tareas que normalmente tenemos, ¿no? Entonces ahí nos ponemos a pensar y no sabemos dónde vamos a sopesar las cosas, ¿no? Entonces es muy, muy complejo para nosotros en sistemas poder enfocarnos en el gobierno y la gestión. Entonces, para lo cual, obviamente lo que nosotros tenemos que sí o sí enfocarnos es básicamente en dar un soporte de TI para el negocio. Eso es lo principal que tenemos que pensar si queremos ser ágiles. Ser ágiles no solamente como sistema, sino ser ágiles como empresa, porque si la tecnología no nos acompaña o la tecnología no acompaña a la empresa en todas las áreas importantes, que normalmente el área comercial es la más importante porque se tiene que vender, tiene que preocuparse porque todo salga bien y oportuno para el cliente, vamos a estar en serios problemas. En la experiencia que tengo, he podido resumir todo lo que es gobierno y gestión en 4 pilares fundamentales hoy por hoy, ¿no? Y estos 4 pilares son el plan estratégico de TI, no un plan estratégico de la empresa. Obviamente, la empresa normalmente tenemos un balance scorecard, donde tenemos objetivos y una serie de cosas que hacen la dirección de la empresa, pero por otro lado, tenemos que tener un plan estratégico de tecnología. Tenemos que definir como sistemas, eh, como tecnología, qué rumbo le vamos a dar a la empresa para que no se quede atrás, siempre pensando en las tecnologías disruptivas o apoyándonos en las tecnologías disruptivas. Ya no en lo tradicional, que lo voy a mostrar más adelante, sino en lo nuevo. ¿Por qué? Porque obviamente los clientes quieren lo nuevo y ahí tenemos que apuntar. Y el segundo pilar fundamental, yo pienso que es la gestión de proyectos. En la gestión de proyectos es un dolor de cabeza en todas las empresas, en el sentido de que hay muchas aristas que no se tienen control y sobre todo que todo es manual. Pocas empresas hoy por hoy utilizan herramientas tecnológicas. Y yo creo que el foco más grande o el soporte más grande que puede dar el área de sistemas o de tecnología a una empresa es brindando herramientas de proyectos. El tercer pilar, muy importante, para mí el más importante de todos, es el tener un service desk de tecnología de información, es decir, una mesa de ayuda donde podamos tener el control de los problemas y requerimientos recurrentes que hay sobre todo para brindar soluciones de fondo. Esto lo vamos a ver más a detalle más adelante. Y por último, la data, el BI. Las empresas, muchas empresas hoy por hoy sí tienen un buen desarrollo de datos, de BI, pero la mayoría diría que no, que donde fundamentalmente el tener la información oportuna y a mano del área comercial, del área de operaciones, de diferentes áreas que son el core del negocio y están soportados obviamente en las áreas de soporte, necesitan con mucha rapidez la información para tomar decisiones. Entonces, el pilar fundamental, el cuarto pilar fundamental que yo propongo para esta presentación, haciendo un overview de todo lo que se necesita en la gestión y gobierno de TI, es el BI, de tener herramientas fundamentalmente tecnológicas para las necesidades de Big Data, analítico, Business Intelligence, lo que necesite la empresa. Y vamos a empezar con el primer pilar. En el primer pilar, y es el plan estratégico, eh, muchas veces o muchas empresas hacen en diferente orden las cosas por diferentes circunstancias, ¿no es cierto? Normalmente las empresas fin de año es que están correteando para cerrar su plan estratégico para el siguiente año, porque tienen que cerrar fundamentalmente el presupuesto. Si no tienen cerrado un buen presupuesto, entonces es bien complejo
el que les vayan a aprobar algo, proyectos, lo que fuese, y ahí empieza el problema, ¿no? El problema normal es de que quieren cerrar un presupuesto sin ni siquiera tener alineado los proyectos, los planes con la estrategia del negocio. Entonces, diría yo que el primer paso, acá está de número 5, porque la idea es llegar al número 1, es tener bien claros los objetivos estratégicos, ¿no? Entonces, si no tenemos bien claros los objetivos que tiene la empresa, y hoy por hoy ya no es necesario tener objetivos estratégicos a largo plazo, es decir, proyectados a 3 años. Las empresas modernas ya no hacen eso. Hoy por hoy la empresa tiene que estar o tiene que ser tan ágil, sistemas tienen que ser tan ágil que a principio de año, a mediados del año o al final del año, si hay algún cambio brusco, esté pues lo suficientemente preparada para que pueda eh, ser resiliente, si es algo muy complejo, o si es algo del mercado, de que la competencia ha tomado un rumbo no necesariamente muy distinto al nuestro, es decir, puede ser que haya quebrado una empresa, la competencia más grande que tenemos, puede ser que haya decidido cerrar operaciones, entonces si nosotros no hacemos algo, alguien va a ir y se va a comer ese mercado, ese market share que está dejando la competencia. Entonces, si nosotros no estamos preparados para dar giros o muy rápidos o muy difíciles o muy en contramano, si es necesario, en los objetivos estratégicos, bueno, van a estar en serios problemas, ¿no? Y es lo que ha pasado con la famosa pandemia y lo que va a pasar o lo que está pasando con la nueva normalidad, ¿no? Entonces, pues bien importante que el norte esté bien fijado para nosotros como empresa y sobre todo para tecnología, para que tecnología haga su plan estratégico tecnológico y pueda pues apoyar a los objetivos estratégicos. Entonces, el primer punto es fijar bien los objetivos estratégicos, que normalmente se hace con un balance scorecard o se puede utilizar cualquier otra metodología, para que luego podamos definir indicadores con KPIs o objetivos y resultados con OKRs, que es lo último que está de moda y Google ha impuesto hoy por hoy en las empresas. Pero es algo muy importante porque eh, hemos visto que en algunas empresas, si bien se fijan objetivos, hacen algún proyecto y resultan en tareas y las tareas van avanzando y las empresas van celebrando las tareas, la culminación oportuna de las tareas, pero al final no están midiendo si realmente qué tanto están pegando al objetivo, cuando eso es lo primero que deberíamos medir, ¿no? Porque pueden ser tareas que nos estemos equivocando o tareas que ya no sirvan en la temporalidad que se están dando, porque puede ser que factores externos hayan cambiado los objetivos. Entonces, esta medición de los objetivos estratégicos es fundamental y donde tecnología también tiene que aportar de sobremanera para que se tengan de forma inmediata, ¿no? Muchas empresas sufren mucho en hacer estas mediciones de los objetivos estratégicos, no de la culminación de las tareas per se que aterrizan o son parte de los objetivos o proyectos. Entonces ahí al tener esa dificultad, porque imagínense todo lo que tiene que tener como contexto estos KPIs para poder reflejar si estamos llegando a los objetivos estratégicos, es bastante. Y sin tecnología, pues no lo vamos a lograr, ¿no? La empresa no va a lograr. Entonces algo muy importante. Para que después se puedan definir, está acá como punto 3, los proyectos o planes, que acá tengo que resaltar algo, que no solamente tienen que ser estratégicos, también tienen que ser operativos, ¿no? Es decir, puede, se puede definir que cierta área en una empresa que antes dependía de una gerencia, bueno, se define armar una gerencia, pero no vas a hacer un proyecto para eso, eso es un plano operativo que tú tienes que ponerlo en marcha y simplemente ejecutarlo, pero como siempre, ¿quiénes son los que van a dar soporte para este plan operativo que no necesariamente es un proyecto? Obviamente es las áreas de soporte y una de ellas es el área de sistemas. Entonces ahí, si no tenemos bien claro en el portafolio de proyectos que estén incluidos, no solamente proyectos, inclusive los planes para medir los recursos, las manos que se tienen o la tecnología que se tiene, pues vamos a estar en serios problemas, ¿no? Y una vez que obviamente tenemos dimensionados los proyectos, los planes, todo lo que tenemos que hacer,
definitivamente tenemos que aterrizar en un presupuesto. Y un presupuesto de TI donde fundamentalmente se tome en cuenta el TCO. ¿Qué es el TCO? Es el costo total o lo que nos cuesta por tener una tecnología. Es decir, muchas veces agarran y el área de marketing, por decir algo, va y se consigue con una empresa, con una agencia de marketing, el implementar una nueva página web. Bárbaro, entonces ahí ponen el costo solamente el esfuerzo del diseño de la página, que no es por desmerecer, obviamente lo hacen muy bien las agencias de marketing, pero no consideran lo que va por detrás, dónde va a estar instalado la aplicación, si se tienen todos los recursos tecnológicos necesarios, fundamentalmente el tema de licencias y todo lo que conlleva. Entonces, si no está claro todo lo que es necesario y no solamente se ve la punta del iceberg cuando hablamos de implementación o de proyectos dentro de las empresas, vamos a estar en serios problemas, ¿no? Porque después estamos correteando, al final es una pelea de que ¿por qué no lo haces? Porque me faltan recursos, que no tengo presupuesto, no se ha presupuestado y es un problema constante, ¿no? Y por último, llegar a lo que más nos interesa, el tema de recursos de TI, donde no solamente estamos hablando de hardware y software, también estamos hablando de las manos, donde acá ha habido un giro trascendental a lo largo de los últimos años, y es que antiguamente las empresas se apoyaban fundamentalmente en tener toda la infraestructura tecnológica, es decir, centros de cómputo con servidores, con todo lo que es necesario para que funcione y mucha especialización del área de sistemas, en el sentido que hay gente que tiene que ver solamente una parte del centro de cómputo, otra área de desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, realmente la gestión era bastante compleja, pero debido a esa complejidad, realmente el time to market para salir con los productos para la empresa eran o son muy largos, o eran muy largos, ¿no? Pero hoy por hoy, con los servicios en la nube, los famosos servicios en la nube, donde ha dado claro ejemplo la anterior persona que ha estado hablando con o exponiendo acá en el festival, y es pues tú ya tienes aplicaciones que pueden ayudarte en un montón de cosas, ¿no? Entonces, realmente esa agilidad que se tiene desde el punto de vista de TI es una barrera muy fuerte que hay que romperla, porque la mayoría de la gente en sistemas está todavía con esa idea antigua donde yo tengo que poner un servidor, tengo que poner las licencias, tengo que poner mi gente, tiene que instalar, etcétera, etcétera. Entonces se hace muy compleja la, la gestión, más que la gestión, el soporte de tecnología para que puedan pues salir a flote los sistemas, los nuevos requerimientos de los usuarios, ¿no? Entonces ahí es en mi opinión es algo muy equivocado porque ahora hay un montón de servicios y claro ejemplo es de que las empresas grandes de tecnología, como es el caso de IBM, IBM ya no vende software, ya no vende hardware, ya no vende fierros. Ellos empezaron vendiendo fierros, vendiendo servidores, vendiendo las computadoras personales, pero hoy por hoy ya no vende nada de hardware. Él sí se ha enfocado al software, pero más que todo hacer un socio estratégico de negocio en el cual tú puedas plantearle una problemática y en base a todo el software, a todo el know-how que tienen por detrás de aplicaciones, te dan soluciones a medida. Inclusive ellos ya tienen data centers, al igual que las distintas empresas tecnológicas grandes como son Google o Amazon con su Amazon Web Service, donde tú puedes almacenar toda tu infraestructura tecnológica, pues de igual manera lo tiene IBM. Entonces, ahí yo creo que el gran, esa gran barrera que tenemos que romper es en que tenemos que poder apropiarnos de estas tecnologías que están en la nube, en servicio en la nube, como si fuesen nuestras, que donde podamos hacer, obviamente, no todo es posible llevarlo a la nube, pero sí hacer un balanceo muy fuerte, diría yo, en qué es lo que tú tienes que quedarte en tu centro de cómputo y qué es lo que tú tienes que llevar a la nube para poder, sobre todo, eh, tener esa agilidad en la entrega de servicios, ¿no? Entonces, es algo muy importante, creo yo, el cual tenemos que balancear y es una barrera muy fuerte que podamos romper, ¿no? Hasta ahí no sé si tienen alguna una consulta.
Bueno, el siguiente pilar que tenemos que ver y es también algo complejo en el sentido de poder estar bien definido, estructurado en las empresas, es el tema de gestión de proyectos, ¿no? Obviamente las empresas grandes sí tienen una estructura muy fuerte en la gestión de proyectos, es decir, tienen una gestión de portafolio muy fuerte de los proyectos, tienen roles, tienen gerencias de proyectos, tienen una PMO muy fuerte, muy sólida, con project managers, con una metodología que por demás hemos hablado en este festival, que es Scrum, Agile, todo lo que va en torno a esto, ¿no? Pero en las empresas medianas, pequeñas, realmente este es un proyecto, perdón, este es un problema el tema de proyectos. ¿Por qué? Porque al no ser ágiles, al no poder implementar los proyectos de una manera rápida, obviamente no pueden sacar productos, no pueden mejorar internamente, entonces realmente es un problema bastante serio, ¿no? Entonces, en la experiencia que yo tengo, si bien nosotros participamos como tecnología en el portafolio de proyectos, fundamentalmente ahí tenemos que dar fuerza en la priorización de los proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente todos quieren que salgan rápido. Normalmente cuando se hace una planificación de proyectos, el primer trimestre o el primer semestre es el cargado de proyectos, cuando al final en la vida real tú vas sacando los proyectos eh, con mucha aceleración en el último trimestre inclusive, ¿no? Entonces, es bien importante generar el tema de valor de TI, fundamentalmente en base al retorno a la inversión, ¿no? Porque si no se tiene una buena gestión del portafolio de proyectos, donde obviamente se tenga eh, estos factores de priorización bien claros, pues es bien difícil el poder atender a todos los proyectos, porque una vez más, cuando el área de sistemas es un área de soporte de toda la empresa, está pues recae sobre estas áreas de soporte, todas las tareas que hay que hacer, ¿no? Así que ese es un tema muy importante a considerar, ¿no? Y sobre todo, vuelvo a repetir, en el tema de proyectos, tener bien claro cuáles son los proyectos estratégicos y cuáles son los proyectos operativos, ¿no? Porque normalmente en las empresas solo quieren o se preocupan, mostraremos al directorio los proyectos estratégicos, pero los operativos no vale la pena porque es la gestión la que nos van a cuestionar si es que mostramos en un directorio, pero dentro ya de la gestión de los proyectos como tal, sí es algo bien importante de llevar la marca, hacer el seguimiento, hacer todo lo necesario en cuanto a los proyectos operativos, no perderle la mirada, porque si no, a la larga, pues estos proyectos son muy importantes, tan importantes como los proyectos estratégicos, porque están basados pues en el soporte de la empresa, en el día a día, ¿no? Entonces, si una empresa que vende ciertos productos, etcétera, tiene problemas en esta parte o en alguna otra parte, entonces los proyectos operativos van a solucionar eso. Así que es algo muy importante, ¿no? En los roles es muy importante que se siga una estructura en la empresa de roles porque tiene que haber una PMO, tiene que haber la oficina de proyectos que es responsable del control del portafolio de proyectos, del seguimiento en grande. Son ellos los que tienen que presentar el estado de los proyectos y demás. Y por debajo en cada proyecto obviamente hay un sponsor, hay un project manager y los responsables. Si no se tiene esta estructura bien definida, pues normalmente todo cae sobre las áreas de soporte, normalmente en sistemas. Entonces, si no sale algo en el proyecto, sistemas normalmente tienen la culpa, ¿no? Cuando realmente en sí pueden tener demoras, se puede tener demoras, nadie es perfecto, pero se tiene que tener un buen control y sobre todo pasar por toda la estructura. ¿Por qué? Porque muchas veces se saltan a los que son las áreas del medio, si vale el término, y se definen los sistemas, se definen los requerimientos sin tomarlos en cuenta y muchas veces cuando ya sale en producción un sistema, pues no ha cumplido con los objetivos que se necesitaban porque los requerimientos no eran completos.
o siempre falta el centavo para el peso, como decimos, ¿no?, vulgarmente, ¿no? Es decir, hemos hecho todo y falta un reporte porque tal área necesita, y que realmente el tema de procesos también es algo muy fuerte en cuanto se hace la gestión de proyectos, ¿no? Es parte importante, creo yo, como soporte hacia los proyectos y hacia la empresa en general, es el área de tecnología y también el área de procesos. Siempre hay un área de organización y métodos donde se ven los procesos. Yo creo que van muy de la mano, están, creo yo, muy casados estas dos áreas para poder realizar los proyectos de buena manera, ¿no? Entonces, obviamente en las empresas medianas, pequeñas, no tienen muchas veces un área específica de proyectos, un área específica de procesos o como tal. Entonces, pero no hay ningún problema. Ahí lo importante es que alguien se apodere de esos roles, de esas funciones, y sobre todo dentro de la estructura de la formulación de proyectos y dentro ya de la implementación de proyectos, se respete esta estructura y se tenga bien definida, ¿no? Y sobre todo el tema de las herramientas. Realmente he visto varias empresas en las cuales pues el tema de las herramientas para la gestión de proyectos es nula, es casi cero. En contraposición a las empresas de desarrollo de software, por dar un ejemplo, que son los que tienen bien apropiadas estas herramientas, ¿no? Tú contratas a un tercero para que te haga, volver con el mismo ejemplo de una página web o una aplicación móvil, pues ellos te dicen, perfecto, toda la interrelación que hagamos con ustedes como empresa y nosotros como proveedores, lo vamos a hacer con el Basecamp, lo vamos a hacer con el Trello, lo vamos a hacer con el Slack, lo vamos a hacer con Jira, con Zoho, con varios softwares. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué los proveedores han adoptado estas tecnologías tan rápidos que lo que te hacen, te da una buena trazabilidad del proyecto, una buena gestión de la EDT, de toda la planificación, de todos los recursos? ¿Por qué ellos se adoptan de una forma tan rápida y las empresas grandes, no? Y básicamente es porque no se le pone foco pues al tema de herramientas, más estamos preocupados que el proyecto salga. Si hay que hacer un informe de un proyecto, pues básicamente se tiene que ver de una forma muy manual, el poder recopilar el estado, el poder presentar el avance del proyecto según lo planificado versus según el avance real que se tiene. Entonces, obviamente, cuando tú hablas con las PMOs o con los PMs, siempre andan estresados, siempre están preocupados, siempre cuando están cerca de las reuniones de seguimiento que tienen, ya sean de alta gerencia o las reuniones operativas, están muy preocupados porque no tienen la información, no tienen muchas veces la información a mano. Entonces, yo creo que aquí un pilar muy importante para ser ágil en la gestión de tecnología, para dar soporte al negocio, es brindar herramientas, ¿no? En una de las empresas en las que he trabajado, hemos implementado muy rápido el tema de Slack con Trello. Slack es una herramienta muy fácil de usar, que más que todo es como si tuvieras un grupo de chat, lo que normalmente se tiene. Entonces ahí tú ves todo lo que está pasando, pero no pierdes los hilos de ciertas conversaciones. Si es que el de sistema está hablando con el de marketing y tienes trazabilidad solamente sobre esa conversación, lo bueno es que se van adjuntando documentos, se puede integrar con Google Drive, con Office 365, con cualquier plataforma que se tenga. Y obviamente ya el Trello se utiliza para la asignación de tareas, ya sea en modelo Kanban o inclusive tú puedes acomodar el Trello en una estructura EDT para tener un seguimiento de los proyectos, ¿no? Y ambas herramientas, tanto el Slack como el Trello, tienen dentro de una tienda donde muchos desarrolladores le han empezado a poner plugins o accesorios en el sentido de que te dan nuevas funcionalidades, ¿no? El hacer un diagrama Gantt, en el Trello hay un, eh, un plugin en el cual tú puedes habilitar el diagrama Gantt. Quieres generar alertas, hay un calendario con alertas y se integra con el calendario de tu empresa, con el correo de tu empresa. Entonces, todo ya está hecho, simplemente
empezar a utilizar estas herramientas y ver cómo va subiendo la productividad, ver cómo vamos a ser tan ágiles, ¿no? Porque lo que normalmente se escucha en las empresas es de que vamos a aumentar 2 proyectos en el portafolio de proyectos y todos los de proyectos y todas las áreas responsables pegan el grito al cielo, ¿no? Porque dicen, no tengo espacio, no tengo tiempo, pero si haríamos un relevamiento de todo el tiempo que se va gastando dentro de un proyecto, la mayoría del tiempo es la gestión. Entonces, si obviamente no atacas la gestión de los proyectos con herramientas, no vas a poder nunca superar esa gran barrera que os voy comentando. El siguiente pilar importante es el tema del Service Desk. El Service Desk también para mí es el pilar, o como les comentaba a un inicio, este es el pilar más fuerte de tecnología para poder tener una agilidad. ¿Por qué? Porque tú tienes que controlar todo lo que está pasando en la operativa de sistemas para darte espacio y poder hacer proyectos, hacer nuevas implementaciones, participar de todas las reuniones, porque sistemas, y al igual que el área de procesos, tiene que estar en todas las reuniones de los proyectos, de los requerimientos, para poder entender las necesidades y poder aportar. Y poder tener una buena gestión de terceros, es decir, de proveedores. Entonces, en una empresa, pues yo diría que un 60% del tiempo del área de sistemas debería estar enfocado a esta, a toda esta gestión de proyectos, de requerimientos, de solicitudes, de entender el negocio y demás. Y solamente un 40% a que la máquina funcione bien, que esté bien aceiteada, que esté con sus mantenimientos de hardware, de software, con todo lo que se necesita y que funciona bastante bien, que el área de desarrollo, que es más del área, más para el tema de requerimientos, proyectos, esté resolviendo eh, nuevos requerimientos en lugar de estar resolviendo los problemas del día a día, ¿no? Porque si todos los días tienes el mismo problema y no has hecho algo, con el problema eres tú, porque no le estás dando una solución de fondo. Entonces hay que darse un espacio y un tiempo para eso. Entonces, lo primero que se tiene, y yo he visto que es muy necesario, es tener una herramienta. Porque si no tienes una buena herramienta de Service Desk, y hoy por hoy hay un montón. ¿Quieres herramientas para gestionarlas internamente? Hay un montón de herramientas que las puedes utilizar, como es el OTRS, está también el GLPI, y hay también pagos, es decir, que se pagan y demás. ¿Quieres en la nube? Hoy por hoy hay un boom, pero increíble, de mesas de ayuda, de Service Desk, que están adoptando las empresas, y acá en Bolivia. Este tipo de empresas te pone una plataforma que se integran, son omnicanales, que se integran con todas las tecnologías que uno puede pensar que tiene llegado a un cliente, obviamente un cliente final dentro de una empresa. Pueden recibir chats de WhatsApp, de Messenger, de Instagram, tienen sus propios chats que puedes integrarlo en tu página web, etcétera, etcétera. Incluso si tú tienes una central telefónica IP, se integra tu central telefónica y ahí también está tu call center, ¿no? Obviamente, eh, tú pagas por las cantidades de usuarios que vas a tener, pero son unas soluciones, pero increíbles, que en un día ya la tienes montada, ya la tienes implementada. Te gastas un día en eh, capacitar a la gente, son sumamente intuitivas y ya tienes tu service desk montado. Entonces, un service desk de TI tiene que tener esa lógica, tiene que ser omnicanal, o sea, es decir, que normalmente cuando tú hablas con alguien de sistemas y te empieza a decir todos los requerimientos o problemas que tienen que atender, no, este me ha llegado por correo, este otro me ha llegado por una llamada, este me han chateado, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso ya tiene que estar integrado y hay soluciones para eso, para tener un servicio de TI y darle toda esa posibilidad al usuario para que pueda levantar un ticket, ya sea desde su celular, de la computadora, por una llamada telefónica, por un correo, como quiera. Entonces, el tema de herramientas es muy importante. Pero una vez que tú ya tengas implementada una herramienta que puede ser de lo más básico, que al usuario le obligues a entrar a una aplicación, una página web,
que la tengas tú instalada en tu empresa y que registre a mano su ticket, o las más avanzadas que les he comentado, ¿no? Que puedas recibir desde un WhatsApp, desde un Messenger, lo que fuese. No van a ser del todo eficaces si es que no tenemos el segundo punto cubierto, que es el tema de los tickets, de la gestión de todos esos requerimientos o problemas que vayan a abrir en base a una buena clasificación y priorización, ¿no? Entonces, ese tip es muy importante. ¿Por qué? Porque en base a esa clasificación y priorización, obviamente tú vas a poder atender a los tickets que son prioritarios y sobre todo vas a poder tú ir al punto 3, que es el generar los reportes. Al generar los reportes, obviamente tú puedes y tienes que designar gente para poder tú encontrar qué áreas son las que más te piden tickets, en qué sistemas se generan los mayores requerimientos, o a qué persona dentro de sistemas le están cayendo mayor cantidad de tickets, etcétera, etcétera. O inclusive, si son requerimientos, tú puedes ahí también deberían entrar los requerimientos de los proyectos, los trabajos puntuales, para que tú vayas balanceando todas las tareas que tiene el área de sistemas, que son bastantes, y tú puedas sobre todo encontrar soluciones de fondo. Irnos al punto 4, donde obviamente si tú haces un análisis de todo lo que está pasando en la empresa, perdón, que está reflejado en un service desk, obviamente es un buen input. ¿Para qué? Para tu plan estratégico de TI, donde tú cuando hagas tu plan estratégico de TI, tú te des cuenta pues de que tienes que hacer una renovación de equipos, tienes que hacer un upgrade de algún software, tú tienes que ver que necesitas alguna otra solución distinta, tú puedas ver que tienes que apoyarte en las soluciones o en las tecnologías disruptivas para poder dar soluciones rápidas, ¿no? El tema de los RPAs, los robots, la automatización de procesos, hay soluciones bastante fáciles de implementar, que lo que hacen pues es lo que siempre pasa, ¿no?, en la operativa de una empresa. Cuando una empresa tiene que generar cierta información para tomar decisiones, en vez de estar evaluando, es decir, el 100% de la tarea, en vez de estar un 80% evaluando la información para tomar decisiones, proponer eh, soluciones o lo que fuese necesario, normalmente en las empresas ese 80% se le están malgastando en generar la información y no tanto en su análisis. Entonces, todas estas soluciones que les voy comentando tienen que ir apoyando. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Y ahí viene lo ágil en la gestión de TI. ¿Cómo te vas a tú dar cuenta de que estás teniendo piedras en los zapatos, lo cual te va a volver lento en la generación de valor de tecnología, ya sea para el día a día, para el soporte diario, o ya sea para la implementación de proyectos? Es a través de tus servicios, sin duda alguna. Esto es algo que normalmente cuesta en la empresa implementar, porque todos están acostumbrados a simplemente pues llamar al caserito de sistemas para que se lo arregle cualquier problema que tenga, o básicamente se quejan al jefe y el jefe con otra llamada al otro jefe de sistemas va a agilizar las cosas, ¿no? Entonces el aperturar los tickets es un dolor de cabeza que muchas veces es un gran tropiezo en las empresas para implementar esto. Por otro lado, en el área de sistemas también hay tropiezos, ¿no? Nadie quiere que se lo controle pues a un grado en el cual tú puedas ver cuántos tickets estás atendiendo. Ahí está todo lo que tú tienes que hacer. Si te estás demorando más, quién es el que más se demora, quién es el que más tiene atenciones en cantidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo ven de mala manera. Pero cuando tú le das la vuelta a la cosa, es decir, tú al lado de la empresa, de cara a la empresa, tú les vas resolviendo los problemas. Le dices, mira, yo me he dado cuenta que tú estás pidiendo constantemente este reporte, esta información a sistemas. ¿Por qué no automatizamos y te dejamos un reporte? De seguro que te van a agradecer. Por el otro lado, en el área de sistemas,
si estamos viendo que hay mucha gente que se está demorando en esto, o tiene recarga de trabajos, o tiene muchos tickets en estas otras cosas que tienen que atender, pues simplemente buscamos una solución, un software, compramos más hardware, compramos algo, o capacitamos, entonces empezamos a identificar las soluciones de fondo. Entonces, este tema de Service Desk, creo yo, es de los más importantes porque es la base para todo. Quieres ser ágil, acá también tienen que estar los desarrollos de sistemas, los tickets de problemas, entonces ahí tú empiezas a medir tiempos, empiezas a hacer tu portafolio, perdón, no se llama portafolio, empiezas a hacer tus SLAs, tus niveles de servicio en base a todo lo que va ocurriendo, a toda esa clasificación de temas que tú vas viendo. Entonces, es una máquina muy importante. Yo creo que este es el motor de sistemas dentro de una empresa donde te ayuda pues a viabilizar todo lo que fuese necesario en cuanto a agilidad, en cuanto a ser más rápidos. ¿Por qué? Porque yo también hice una consultoría en una empresa donde he hecho la evaluación de seguridad y realmente esta empresa no tiene un área de seguridad, la misma gente de sistemas hace seguridad y al final decían, no, mira, todo esto yo tengo que atender todos los días, ¿qué tiempo yo tengo para seguridad? No tengo, ni siquiera tengo tiempo para poner orden en lo que yo hago normalmente de sistemas, mucho menos me voy a dedicar a la seguridad. Y ahí, obviamente, con la implementación de un service desk muy rápido, se empezaron a medir eso, porque tú empiezas a pedir eh, cuentas a las áreas por la cantidad de tickets que se van generando. ¿A qué me refiero? Me refiero a que eh, tú empiezas pues a hacer un centro de costos de tecnología en el cual tú puedas definir cuánto te está representando de inversión de tiempo y reflejarlo en costos respecto a tecnologías. Es decir, esta área me consume tantos tickets y me representa tantas horas y lo transformas en plata. Y de ahí de repente y se camuflan ciertas cosas en el día a día porque resulta que con un par de reportes o darle a otro usuario con más roles en un sistema a un área específica, tú pues le resuelves muchos problemas. Entonces, realmente para mí esta es la médula espinal dentro de una empresa respecto a tecnología, el poder tener ese control, identificar las soluciones de fondo. El siguiente y último pilar es el tema de BI. El tema de Business Intelligence, el poder tener toda la información oportuna, el poder tener todas esas vistas de negocio desde la data, porque información hay bastante en las empresas. Es lo más crucial, yo creo yo, para las áreas de la empresa, no solamente las áreas que venden, las áreas comerciales, las áreas de producción, sino también todas las áreas de soporte, ¿no? Y yo lo veo acá como un laberinto, porque normalmente hay muchas cosas que se hacen de mala manera, ¿no? El hecho de que muchas veces se contrata una empresa que te implementa supuestamente un BI y lo único que te ha hecho es poner un reporteador, donde no hay ninguna lógica de negocio con el cual puedan tomar decisiones, ¿no? Entonces, los tips que yo les propongo para ser más ágiles, porque cuando hay un requerimiento de un reporte nuevo, de algo nuevo dentro del BI, es un dolor de cabeza normalmente en las empresas. ¿Y por qué? Porque se han descuidado muchas cosas desde el inicio, como por ejemplo, dentro de los tips que les paso, está el tema del origen de fuente de datos. Si tú no estás llegando al origen de fuente de datos y estás malgastando tu BI encargando información que ya ha sido procesada por un área, pues vas a tener problemas porque al ser procesada por un área, pues está sujeta a errores, ¿no es cierto? Entonces ahí es un riesgo que se debe correr y lo mejor es ir al origen de las fuentes de datos, que normalmente en sistemas se sabe. Lo que pasa es que cuando se ha implementado, como se ha implementado de una manera que no va al origen de la fuente de datos, entonces el corregir eso representa trabajo y nadie quiere hacerlo. Entonces es algo que sí hay que corregir. Y esto también va de la mano a un buen modelado, tener un buen modelado de la data con un buen data warehouse
que es el repositorio de toda la información que tiene que estar pensado de buena manera para que tú puedas después generar cubos, reportes, dependiendo de la necesidad de las áreas. Es muy importante tenerlo bien estructurado, porque si no lo tienes, cada reporte que te piden y no está bien estructurado toda tu warehouse, tienes que empezar de cero, tienes que empezar como si tuvieras que hacer de nuevo el data warehouse, y eso es muy complejo y eso te vuelve lento. Es por eso que yo pongo acá estos tips, porque la idea es de que tengamos una gestión de TI muy ágil, ¿no? Otro concepto muy importante es que no tenemos que confundir que un BI es con un reporteador, porque obviamente los sistemas tienen los reportes. Entonces, ¿para qué utilizo un BI si mi sistema no hace reportes? Entonces, de repente el sistema es el que está mal o no lo están utilizando de buena manera. Entonces, ahí es bien importante tener esa diferenciación, ¿no? Porque si quieres sacarle el jugo a un BI, no tiene que ser simplemente un reporteador, simplemente tiene que darle todas las dimensiones de un cubo en el cual la gente pueda jugarse con toda la información y sobre todo no tener dependencia de sistemas, ¿no? Porque normalmente, ¿qué pasa? Quiero un reporte de A más B, ahora quiero sumarle C, sistemas, hazme el reporte. No, para eso es un BI. En el BI tiene que tener cargado el A, B, C, D, F, todas las letras del abecedario y darle la oportunidad al usuario de que pueda jugarse y no tener la dependencia de sistemas. Entonces, algo muy importante. Y otro que se confunde un BI es con la automatización de reportes, ¿no? Eso no está bien porque, como les digo, normalmente yo he visto de que un área pide ciertos tipos de reportes y cuando quieres empezar a elaborar el reporte resulta que se basa en el reporte que le pasa a otra área. Entonces no van al origen de fuente, al origen de la fuente de datos. Entonces ahí ocurren todos estos problemas y si mantienes o arrastras estos problemas, no vas a poder darle mantenimiento, no vas a poder aumentarle más cosas a la información que te entrega el BI y te vas a volver lento, no vas a ser ágil, ¿no? Y sobre todo tienes que estandarizar el software. Ya en el software de presentación eh, se tienen varias soluciones, ¿no? Hoy por hoy hay estas tres soluciones que están muy fuertes hoy por hoy, que es el Power BI, el Tableau y el ClickView. Y yo recomiendo con cualquiera de las tres trabajar y realmente son de mucha ayuda para el usuario final, ¿no? Hoy por hoy hay muchos usuarios. ¿Por qué les hago la recomendación de tener una solución, una sola solución de software? Es porque lo peor que puede pasar en sistemas es de que tú te das cuenta que tienes a varias áreas atendidas con BI, con tu BI, y resulta que hay otra área que no te pide nada, que de un momento al otro ya no te pide ningún requerimiento, ningún reporte con BI, y cuando te das cuenta, y todo lo que tú le estabas dando de BI lo sube al Power BI en la nube y ahí se está jugando y se ha resuelto el problema. Y él te dice, no, ¿para qué te va a pedir si a vos el sistema, si tú tardas demasiado, si yo me puedo independizar, ¿no? Entonces es lo peor que puede pasar en una de sistemas, ¿no? De que el usuario se haya buscado la vida, como se dice, y pierda la dependencia de sistemas en cuanto a la entrega de los requerimientos que tiene, cuando más bien el BI está pensado para resolver ese problema. Si está bien modelado, pues básicamente los usuarios van a tener toda la información. Va a ser muy raro que te pidan algo adicional. Si es que se ha adicionado algo nuevo en un sistema, obviamente sí sí hay que reflejarlo en el BI, pero sobre todo van a tener la información oportuna, ¿no? Entonces, este es el último pilar muy importante y sobre todo recalcar que los cuatro pilares que les he comentado no van a, no van a ser de mucho apoyo a la empresa si es que no nos preocupamos de lo siguiente, que es el tema de la transformación digital, que está muy de moda el tema de innovación con todo lo allá, el Scrum y todo lo que hemos ido viendo en estas sesiones que hemos tenido, que se apoyan en la transformación digital, que vemos la evolución de la industria, la evolución de haber pasado de la automatización de la industria a una automatización de procesos, a una transformación digital, a lo que ya se viene hoy por hoy, que son las empresas inteligentes.
donde se soportan sobre todo en las tecnologías disruptivas. Ahí mis recomendaciones: apóyense mucho en los RPAs, en la automatización de procesos, apóyense mucho en las soluciones rápidas para poder dar un soporte muy rápido a las diferentes áreas que no necesariamente manejan los sistemas core, como les daba el ejemplo, que es un área de proyectos. Darle una solución rápida en el cual pueda hacer la gestión de los proyectos, ¿no? En el tema de procesos, es muy importante implementar un workflow, porque el workflow realmente te da esa trazabilidad que necesita una empresa cuando está basada en procesos. Y me refiero a que normalmente las áreas, como los procesos a nivel servicio son transversales a las áreas, entonces muchas áreas solamente se preocupan por su pedacito, por el pedazo que más que participan o que son dueños de ese pedazo de proceso y no de todo el proceso como tal. Entonces, esto es algo bien importante de implementar. Creo que ellos son dos cosas muy importantes: el tema de workflow, un workflow muy rápido, y un RPA que te ayude a integrar los sistemas, ¿no? Me refiero a RPA, los bots que te ayudan a hacer más rápido toda esa operativa tediosa que es mucho pesa a las empresas, lo cual no les hace muy eficientes y sobre todo necesitan una buena solución. Antes que se pensaba, hay que cambiar todo el software core de una empresa, y eso es un proyecto de años. Ahora ya no tanto, se le han dado vuelta o dado vuelta a los problemas que se tienen, y se tienen estas tecnologías disruptivas que de alguna manera están soportando a todas las industrias, ¿no? Entonces, algo muy importante tener en cuenta que ya no solamente estamos hablando de una digitalización o transformación digital como tal, basada en un BI, basada en las soluciones en la nube. Ya no, eso ya se podría decir que era hace 10 años atrás. Hoy por hoy estamos hablando, como les digo, de un machine learning, de una inteligencia artificial, de un IoT, de un blockchain, de el tema de chats, muchos bots, muchos robots, y sobre todo tener la información a mano. ¿Todo por qué? Porque lo que normalmente queremos, pues, es dar un bien o un servicio. Es el propósito de las empresas a nuestros clientes. Y los clientes, hoy por hoy, obviamente son clientes digitales, donde necesitan los bienes y servicios se les brinde de una manera muy ágil, muy rápida. ¿A qué me refiero? Y todos lo hemos vivido en la pandemia, y es de que quiero pedir algo, si no tiene un comercio, un e-commerce, bueno, pues perdió su oportunidad, porque no nos vamos a arriesgar ya a ir al supermercado y demás, cuando hoy la facilidad tecnológica es lo que más sustenta a un cliente, sin descuidarnos obviamente en el user experience, el customer experience y todo lo que hemos ido viendo en estas sesiones, ¿no? Pero sobre todo, ¿dónde aterriza todo esto? En un buen soporte de TI, en la gestión de TI, que yo lo quiero resumir en base a la experiencia que tengo en esos 4 pilares. El plan estratégico de tecnología: tienes que darte oportunamente cuenta de que si tienes que cambiar algo de tecnología, me refiero, que ya no estés con los servicios tecnológicos antiguos, andate a la nube, andate a servicios con terceros, mucha terciarización, demasiada terciarización. Yo creo que ese es el boom. Ese es tu plan estratégico, que no tienes que quedarte con toda la gestión anterior, y sobre todo los activos tecnológicos antiguos que ahora ya se los puede fácilmente reemplazar, ¿no? El tema fundamental de proyectos, lo resumo porque todo se aterriza en proyectos. Cuando una empresa quiere sacar nuevos productos y servicios, hace un proyecto. Quiere modificar algo en su estructura respecto a implementar algunas soluciones internas, alguna transformación digital, va a hacer proyectos. Entonces, quieres darle agilidad a los proyectos, herramientas de tecnología que son muy fáciles de implementar. El tema de BI, la data oportuna, rápida para tomar decisiones importantes, y el tema de Service Desk para que tú controles la gestión interna de lo que te está pasando. Yo creo que con estos 4 pilares, realmente la gestión, el gobierno de TI va a ser muy, muy ágil si logras controlarla.
Y por último me despido con un mensaje que originalmente era de Picasso, pero varios grandes referentes tecnológicos como Steve Jobs lo han dicho, es que los grandes artistas copian, los genios roban. ¿Y a qué me refiero? Que no hay que inventarse la pólvora, no hay que romperse la cabeza desde el punto de vista de sistemas en tratando de hacer, yo voy a hacer un desarrollo para arreglar este sistema, yo voy a implementar este sistema, ya no, hoy por hoy ya no. Hoy por hoy hay un montón de servicios que te ayudan en las implementaciones. Sí, obviamente aquí en la banca, para irse a la nube, tenemos una traba que nos pone el ASFI, pero no es tampoco un gran problema, creo yo. Si se toman unas decisiones correctas y oportunas, yo creo que se puede implementar muchas soluciones tecnológicas que hace falta a las entidades financieras. Y el resto de industrias, ahí sí que tienen todo para hacer, con todas las tecnologías disruptivas y sobre todo desde el punto de vista del soporte de tecnología, pues ahí apoyarse mucho en terceros. Entonces, es todo lo que les he venido a presentar y agradezco por su participación y si tienen alguna pregunta, pues bueno, estoy presto a responder todas las dudas que tengan. Buenísimo, Renzo, mil gracias por habernos cultivado y realmente No lograba encontrar el micrófono. eso Gracias. ahí, el Mauri, yo dije por ahí algo pasó, dale Mauri. Sí, no, pero estaba tratando de buscar. Eso pasa cuando pones dos pantallas que no encuentras el micrófono. Bueno, oye, muchas gracias, Renzo, tremendamente interesante. Y bueno, nos abrimos a espacios de preguntas. Si tú quieres preguntar, puedes habilitar tu micrófono y consultarlo, o si quieres, escribe la pregunta, que estamos aquí atentos al chat para poder pedirle a Renzo que nos aclare, o si quieres colaborar y poder compartir algo más, estamos aquí abiertos para este espacio. Así que adelante. ¿Quién quiere hacer unas preguntas en los minutos que nos quedan? Que nos quedan 3 minutos antes de iniciar nuestro reloj. Yo, querido Mauri, me gustaría hacerle una pregunta a Renzo. Primero, felicitarte, querido Renzo, tremenda exposición, tremendo compartir. Y sabes, por alguna razón, hoy por hoy, esto de los OKRs es como una gran oportunidad de una nueva metodología, de una nueva forma de hacer las cosas. En tu experiencia, querido Renzo, más allá de la teoría, ¿cómo están funcionando? ¿Cómo se deberían combinar con, por ejemplo, un NPS? ¿Cómo deberían hacerse para realmente lograr esos resultados claves de cara a un objetivo que debería ser cuantitativo o cualitativo? ¿Cómo debería ser esto, querido Renzo? ¿Qué otros indicadores o KPI se pueden manejar en los mismos OKRs? Bueno, yo creo que es muy importante definir los KPIs o los OKRs en base a los objetivos que se tienen estratégicos, ¿no? Pero bueno, hay harta tela para cortar, hay diferentes metodologías, diferentes KPIs, pero yo pienso que antes de definir los KPIs o los OKRs, hay un tema cultural que hay que cortar y es algo muy interesante lo que ha pasado ahora en la pandemia, ¿no? En la empresa, en la anterior empresa que trabajaba y en la empresa que trabajo ahora, eh, había mucha desconfianza de los trabajadores, de los empleados, ¿no? Es decir, como no están viendo a la oficina, todos están trabajando desde las casas, ¿cómo los controlamos? ¿No? Y desde el otro punto de vista, cuando yo hablaba con varios de los empleados, me decían, ya quiero volver a la oficina. ¿Por qué? Porque cuando voy a la oficina tengo un horario de entrada y un horario de salida. Y cuando salgo ya me olvido de la oficina y me dedico a lo mío y etcétera. Pero cuando estoy trabajando desde la casa no hay ese horario porque yo no me doy cuenta qué hora es, ya reunión tras reunión tras reunión, cada vez empiezo a agendar más, entonces empiezo a trabajar más. Entonces ahí viene el tema de los OKRs, ¿no? Yo creo que en vez de poner un KPI y un indicador, es decir, queremos duplicar las ventas, queremos triplicar, o sea, medir, pero a fino hilo,
ese porcentaje, esa medida, viene el tema de los OKRs donde tú tienes que fijarte objetivos y resultados, ¿no? O sea, es decir, ¿sabes qué? Y hacer pasos muy cortos, ¿no? Porque normalmente es lo que ocurre. Hacemos un plan estratégico, hacemos un objetivo y estamos pensando en un plan trienal. Entonces decimos, ya con esta acción, con este objetivo, tenemos que triplicar las ventas, por decir cualquier ejemplo. Ah, ya, pero como es trienal, el primer año no, vamos a mantenernos nomás con la misma. El segundo, como que ya le agarramos arranque y vamos vamos a duplicar y en el tercer año le metemos el objetivo de triplicar las ventas. Y sabemos todos que es mentira, ¿no? Porque cada año vamos modificando el plan estratégico, vamos ajustando, entonces se justifica, ¿no? En el ejemplo que doy, no, es que el primer año, como no he vendido mucho, no voy a llegar en el tercer año a los 3. Entonces, no, sino yo creo que hoy por hoy las empresas tienen que tener una visión muy a corto plazo, sobre todo con todo lo que nos ha pasado, ¿no? El nuevo normal todavía no está muy claro para países como el nuestro. Entonces, si no tenemos unas medidas muy estratégicas, unos OKRs fundamentalmente muy específicos, yo creo que no se van a lograr los objetivos estratégicos que las empresas plantean, ¿no? Eso es, querida Jimé. Gracias, querido Renzo. Muchas gracias, Renzo.